Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 3. Nuevos rollos. Prólogo. Cuando la segunda humanidad, aquella que aún hoy día vive, fue en su mayor parte aniquilada en la guerra divina de Armagedón que puso fin a más de 64 siglos de civilización, todas las naciones de la tierra fueron borradas de la existencia, y de entre ellas sobrevivió a Armagedón una gran muchedumbre de cristianos verdaderos que, según el Apocalipsis, tendrían como misión no sólo heredar la tierra, sino también limpiar y reparar todo el daño y el destrozo que la segunda humanidad le ocasionó en el pasado, transformándola en un paraíso durante el transcurso de varios siglos. Era el comienzo del milenio, una etapa de la historia en la que los seres humanos serían gobernados desde los cielos por Jesucristo y sus 144.000 espíritus escogidos, el reino de Dios. Sin embargo, tras Armagedón, los supervivientes se fueron concentrando en morar en dos zonas geográficas muy distantes entre sí. Por un lado estaba la isla de Jabobo, cuyos habitantes que sobrevivieron a Armagedón se dedicaron a revivir las viejas costumbres jabobesas para adoptarlas como forma de vida en oposición a los mandatos que Cristo dictaba desde los cielos a través de sus representantes en la tierra. Eso hizo que aquellos se convirtieran, con el pasar del tiempo, en la principal fuerza humana opositora al reino de Dios, lo que influyó decisivamente en muchos humanos que, llevando siglos muertos, resucitaron a la vida por segunda vez, teniendo así la oportunidad de someterse al reino de Dios, pero que sufrieron presiones por parte de los jabobeses para que se les unieran en su espíritu de rebelión contra Cristo. Por otro lado, los supervivientes de Armagedón que se esforzaron por continuar siendo cristianos verdaderos, decidieron morar juntos en unidad como un solo pueblo en una zona de Oriente Medio, que fue en los albores de la humanidad la misma zona geográfica donde se hallaba el Jardín del Edén, y allí edificaron la conocida Ciudad Amada. Durante la primera mitad del milenio, en tanto la tierra se transformaba progresivamente en un paraíso y muchos muertos eran devueltos a la vida a través de Cristo, los habitantes de Jabobo se concentraron, a través de sus ilegítimos reyes, en construir, consolidar e intentar expandir a otras tierras sus propias costumbres, que eran contrarias a Cristo y que fueron uno de los motivos por los que Cristo aniquiló a aquellas viejas naciones en Armagedón. Pero vez tras vez fracasaron en sus ambiciones, y entretanto, en su seno se erigieron personas de buen corazón y amantes de la justicia que decidieron no seguir las acciones de rebeldía de sus contemporáneos, y llegaron a ser cristianos verdaderos. Este grupito fiel, aunque vivía en el seno de una sociedad desafiadora de la ley divina, fue terriblemente perseguido durante extensos períodos de tiempo durante el milenio. Por eso, para fortalecerlos, ayudarlos y guiarlos, Jehová Dios les envió a lo largo del tiempo a algunos profetas de sobresaliente fe, como Naim y Petuel. Este último logró sacar a dichos cristianos de la tierra de Jabobo a fin de salvarlos de allí para conducirlos bajo la guía divina a la lejana Ciudad Amada. Y aunque en efecto dicho grupito sí logró llegar allí, el profeta con el tiempo vaciló en su misión divina. Por esta causa Jehová Dios se propuso dirigir su atención a Jabobo para volver a sacar por segunda vez a un nuevo grupito de cristianos verdaderos, apelando al corazón de los jabobeses a través de la labor evangelizadora de sus profetas, para conducirlos una vez más a la ciudad amada y así separarlos de los incorregibles jabobeses, quienes sufrirían la destrucción eterna en la prueba final que tendría lugar al final del milenio,
tal y como el Apocalipsis así lo profetizó. Así pues, durante la segunda mitad del milenio, volvió a destacarse la labor misional de profetas como Naim y Elul, quienes predicaron intensamente entre los jabobeses. Muchos reaccionaron al mensaje de estos y pusieron fe en la palabra de Dios que iba siendo revelada por inspiración divina a través de estos profetas, ya no en la Biblia, sino en los nuevos rollos, una especie de segunda Biblia o tercer testamento. El primero sería el Antiguo Testamento y el segundo sería el Nuevo Testamento, que contenía los hechos históricos y las instrucciones de Cristo para el milenio. Entre quienes Jehová Dios dirigió su atención para apelar a su corazón estuvo el ilegítimo rey Javier XXXI, de la casa real jabobesa, quien al principio sí puso fe en Jehová y se hizo un fiel adorador suyo. En aquel entonces Jehová le hizo un juramento de lealtad. Dado que él había sido el único rey en toda la historia de Jabobo que había puesto fe en el Dios verdadero, Jehová por su parte le daría a sus descendientes la potestad de heredar la jefatura del dominio de todo el planeta Tierra, que estaba en aquel tiempo deshabitada. Los seres humanos, durante los primeros siglos del milenio, solo moraban en la isla de Jabobo y en la ciudad amada. Pero con el tiempo este rey le falló a Jehová y le dio la espalda, y tanto él como sus hijos se convirtieron en personas inicuas. Pero como Jehová ya había hecho un juramento, él sí cumplió su palabra, y le dio como herencia toda la tierra a los descendientes de estos, constituyéndose con el tiempo en naciones soberanas e independientes de Jabobo, una administración político-religiosa a nivel mundial que gracias a la labor evangelizadora de los profetas Elul y Juan, ésta llegó a adquirir las características necesarias para que el reino de Dios la controlara y se convirtiera en su principal instrumento para gobernar la tierra. El escenario mundial estaba preparado. La tierra entera había sido transformada en un paraíso. Muchos muertos de entre la humanidad habían resucitado a una segunda, mejor vida aquí en la tierra. El reino de Dios había logrado expandir su influencia y su poder y control sobre toda la tierra. Y la humanidad, a pesar de los contratiempos que ocurrieron entre los jabobeses que se rebelaron durante el milenio, y ya solo quedaba que Dios separara a los fieles adoradores suyos de entre los rebeldes para exterminar a estos últimos en la prueba final, al final de los 1000 años, y así limpiar la tierra de gente inicua. El propósito divino era claro: entregar a la humanidad fiel y leal a Dios una tierra paradisíaca, restaurada y libre de personas rebeldes que se negaban a someterse a la voluntad del Creador. Este libro es un reflejo literario de lo que las numerosas profecías bíblicas señalan que se cumplirá durante ese período de la historia humana descrito por el Apocalipsis, el milenio. Claro está, este relato está enmarcado en la historia de Jabobo porque de eso se trata. Sí, de narrar la historia de Jabobo durante ese período futuro que fue vislumbrado hace mucho por los escritores de la Biblia. Por esa razón, esta parte de la historia de Jabobo posee un texto de naturaleza eminentemente religiosa, con su peculiar estilo novelístico, del que me complace invitarle a su paciente lectura, porque de hecho su contenido es complejo y profundo.